Sonará la trompeta en Sion, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion, sonará, sí sonará. ¿Por qué tengo que hablar en lengua? ¿Para qué tengo que hablar en lengua? ¿Qué propósito? ¿Qué beneficio? ¿Qué de beneficioso me aporta el hablar en otras lenguas? Pregunto. Interesantemente notamos en nuestras respuestas un tono genérico para responder, un tono muy general, un tono donde faltan detalles. Ciertamente en el hablar en lenguas hay poder, pero ¿poder por qué? ¿Poder para qué? ¿Poder cómo? ¿Poder cuándo? ¿Poder dónde? Ciertamente en el hablar en lenguas hay sabiduría. ¿Sabiduría en qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con cuál propósito? ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es la finalidad? Entiéndase, tenemos la sensación en nosotros, tenemos el testimonio del Espíritu, tenemos el sentir de que el hablar en lengua nos beneficia, nos hace bien, aporta a nuestra vida. ¿Pero qué aporta? ¿Qué nos hace bien? ¿En qué nos beneficia? Ese poder tiene que tener piernas y forma. Esa sabiduría tiene que tener propósito y objetivo. Esa línea, hay que decir, una línea directa con Dios, esa línea tiene que tener información clara, precisa, subiendo, descendiendo. Todo lo que vamos a enseñar acá en esta mañana está en la Biblia. No lo sacamos del libro de nadie. El libro de texto de la Escuela Dominical de Jesucristo el Salvador es la Biblia. Amén. Amén, amado. Amén. Y vamos a ver en esta mañana que el hablar en lengua tiene poder atractivo. ¿Qué es poder atractivo? ¿Poder para qué? Atraer. Para atraer. ¿Qué es? El nombre de Jesús es atractivo. Amén. La persona de Jesús es la persona más magnética, con la fuerza gravitacional, interplanetaria, universal y eterna, más grande jamás concebida. Por tanto, la iglesia de ese Señor tan atractivo tiene que ser atractiva. Amén. Tiene que ser miel. Que atraiga. ¿Sí o no? Amén. Ahora viene la otra pregunta. ¿Es así la iglesia? Amén. Así debería ser. Así debería ser. Ese es el estándar que Dios establece. El Señor dice, yo soy así. Así debe ser mi iglesia. Ahora, nosotros tenemos el estándar, pero ¿cómo somos? ¿Tenemos ese poder de atracción? Pastor, es que no está en mí. Usted tiene razón, tampoco está en mí. No está en aquel, no está en el otro, por supuesto que no. Está en aquel. Amén. Que a todos atrajo hacia su persona. Amén. Con el poder redentor de su sacrificio. Gloria a ti, Señor. Pero ¿cómo logro yo desarrollar esa atracción? Bendito el nombre de Jesús. Yo les invito a sacar conclusiones en base a un estudio bíblico. Ya usted se imagina que hay una relación entre el hablar en lenguas y el atraer y el poder atractivo hacia las personas, hacia la gente. Vamos a leer esta introducción. El hablar en lenguas
llama la atención de las personas hacia Dios. Despierta la sensibilidad de la gente hacia la realidad sobrenatural de la presencia de Dios y la naturaleza mala del pecado. ¿Qué cree usted de esa afirmación? Me lo tiene que demostrar. Se lo voy a demostrar. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí o no? Amén. Cuando dice señales, son milagros. En el texto original, milagros. Estos milagros seguirán a los que creen. Cuando hablamos en lengua, estamos participando, metidos en medio de un milagro. Nunca hemos notado la reacción de los que se acercan a nosotros o notan que estamos hablando en lengua. Hay quien se burla, hay quien mira así, hay quien mira allá, pero de momento empieza a caer un cierto temor en las personas. Porque el hablar en lenguas es como el despertador que usted y yo compramos. Tiene que ser un despertador que suene bien duro, bien contundente, un despertador eso con un ruido implacable, para que nos pueda levantar en la mañana temprano para salir a trabajar. ¿Sí o no? Amén. El hablar en lengua es como ese despertador. El que lo oye dice: wow, eso no es de la tierra. Wow, eso que yo estoy viendo, eso no es de la tierra. Y si no es de la tierra, eso, wow, esta gente, mira, yo trato de hacer lo mismo que ellos, no puedo, no sé, ¿y cómo es que lo puede hacer? No entiendo cómo lo puede hacer, y no entiendo por qué, y ¿será que Dios es un despertador? Amén. Amén. Amén, amado. Amén. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, versos del 1 al 12, vamos a leerlo ahora mismo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí pudiéramos poner una oración más en ese párrafo. Y se formó tremendo escándalo. ¿O no? Sí. 120 personas. Totalmente emocionadas. Totalmente alegres, saturadas del Espíritu de Dios. Eso se oye desde muy lejos. Amén, amado. Y dice la palabra de Dios: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, hay quien dice: no, el estruendo fue del viento recio. Cuando usted mira en el idioma griego, en el original que se escribió el Nuevo Testamento, donde dice estruendo, dice foneo, donde sale nuestra palabra para la fonética, audífono, donde sale sonido. Oyeron el escándalo, oyeron el ruido, oyeron el rugir de aquellas lenguas. Y al oír aquellas lenguas salió todo el mundo a ver qué era lo que estaba pasando. En pocos minutos había miles de personas alrededor de aquel aposento alto. Amén, amado. Amén. Pero no solamente fue un agente causante de atracción y de curiosidad
sino que provocó algo más entre aquellas personas que fueron atraídas. Y dice la palabra de Dios, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban un poco confundidos, pero había más cosas. Y estaban atónitos y maravillados. ¿Usted se queda atónito y maravillado de algo malo y feo? No, esos adjetivos, atónito y maravillado, son para cosas lindas, hermosas, sublimes, superiores. Atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos. Ya esta palabra, perplejo, es cuando te choca el tren. Perplejo es cuando la verdad te golpea así. Ustedes saben que hay personas que tienen justificación para todo. ¿Sí o no? No, ¿por qué tú no sales a trabajar? Es que el trabajo no viene a mí. No, ¿y por qué tú no te levantas? Porque nadie me levanta. Pero tú no tienes piernas. No, pero es que las piernas mías están desanimadas. No, yo pensé que el ánimo estaba en el alma. No, no, las piernas mías tienen alma. Todo tiene una justificación. Pero el que queda perplejo, la verdad le hace así. ¡Pah! ¿Y ahora qué vas a decir? Que Dios no está aquí. ¿Y ahora qué vas a decir? Que no es el Señor que se ha manifestado en este lugar. Estaban atónitos y perplejos. Aquella campanada espiritual, sobrenatural, había sonado aquel domingo de Pentecostés, había sonado en plena Jerusalén, diciéndole a todo aquel pueblo, el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Atención. Amén, amado. Amén. Siempre va a haber alguien que se quiere burlar y quiere tratar de... Pero aquel día, como 3,000 aceptaron a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué les parece? ¿Y qué fue lo que les atrajo? Simón el mago ofreció dinero a los apóstoles para comprar tan llamativa señal. Este Simón era el brujo del pueblo. El brujo del pueblo era el espiritista más famoso de aquella ciudad, Samaria. Era el hombre espiritual reconocido y acreditado de aquella población. Pero llegó Felipe y predicando Felipe del nombre de Jesús, la gente se sanaba, los cojos se levantaban, las enfermedades salían, los demonios huían. Cuando Simón vio aquello, dice, yo le digo a la gente, yo lo que hago es estafar a la gente, pero yo no puedo hacer crecer piernas, ni resucitar muertos, ni echar fuera demonios. Yo tengo que ir a ver qué es lo que es esto. Este es un poder superior. Amén, amén. Amén. Y Simón se acerca y oye a Felipe hablar. ¡Qué chévere! Pero después que Felipe terminó de evangelizar, buscó refuerzo. Hechos 8 del 18 hasta el 20. Miren, Felipe evangelizó, la gente aceptó al Señor, pero Felipe sabía que necesitaban más. Amén. Amén. Y que le hacía falta el ministerio de otros compañeros en la fe para equipar
a aquel pueblo que le había abierto el corazón al Señor. Mandó a buscar a Pedro y a Juan. Cuando Pedro y Juan llegaron, empezaron a orar por los samaritanos, a imponerle las manos, y empezaron los samaritanos a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén, amado. Un bautismo dramático, un bautismo escandaloso, un bautismo gráfica y literalmente evidente por la señal obvia. ¿De qué? ¿Y cuál es la señal? El hablar en otras lenguas. Había algo dramático que se veía y que se sentía y que sacudía hasta los cimientos del alma. Porque la Biblia dice que cuando Simón, vio, ¡wow! ¿Qué cosa es eso? Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Y por qué les ofreció dinero? Él lo quería. Simón era un vendedor, pero de los mejores. Y los vendedores siempre andan buscando la mejor propaganda. Dice, qué señal más grande que esta que darme a conocer que yo, a ver, la gente empieza, todo el mundo va a querer ser conmigo si yo tengo ese poder. Tan visible, tan gráfico, tan evidente. Y Simón se acercó a Pedro y a Juan, se acercó con dinero en la mano, fue al banco y vació el savings account. Y fue para allá y dice, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y no se lo vendió. Gloria a Dios. Simón lo vio, y a Simón, que era un experto en estafar a la gente y en armar escándalos y espectáculos, a Simón lo impactó aquello. Esta ciudad de Samaria nunca más volvió a ser la misma. Llegó el Evangelio, llegó el bautismo del Espíritu Santo, llegó la iglesia. Amén. 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 Gloria a Dios. Y las lenguas tuvieron un papel fundacional en el establecimiento de la iglesia en Samaria. Amén, amado. No está dicho con estas palabras, pero está implícito al analizar el texto. ¿Convencido? Amén. ¿No está convencido? Vamos a ver otro pasaje. Aleluya. En Hechos 10, los versos del 44 al 48 es el episodio del bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Y mire usted que de ese hablar en lenguas que se produce en la casa de Cornelio surge una congregación. Aleluya. Cuando usted lee el texto, usted se da cuenta que Cornelio vivía en Cesarea. Cesarea. ¿No le suena a Cesarea? Sí, Cesarea, donde sí, le pusieron Cesarea en honor a César. Pero no solamente eso. Cesarea, en el libro de los Hechos, usted ve después cuando Pablo hacía viajes itinerantes, siempre que regresaba a Jerusalén, pasaba por Cesarea. ¿Quién vivía en Cesarea? En Cesarea llegó a establecerse Felipe, el evangelista, con sus 4 hijas que profetizaban. Cesarea vino a ser una ciudad importante, con una iglesia de peso. Pero ¿dónde comenzó todo? Comenzó aquel día. Comenzó aquel día. Leemos la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, verso del 44. En adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿dónde estaba Pedro? Casa de Cornelio. ¿Cómo llegó Pedro a casa de Cornelio? El Espíritu Santo lo guió.
El asunto es que Cornelio buscó del Señor, aunque era romano, aunque era el enemigo, de Jesús se hizo amigo. Y Cornelio tenía sed del Señor y estaba orando porque quería más, conocer más de Dios. Y Pedro estaba orando por su lado porque quería darle más a Dios. Amén. Como Dios hace las cosas, ¿verdad? Amén. Al que tiene agua lo lleva, al que tiene sed. Amén. 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 Y el Espíritu de Dios le muestra allí a Pedro que tiene que abrirse a aquellos que no son judíos y que no son israelitas, también que tiene que darle el mensaje. En eso le tocan la puerta a los soldados de Cornelio para decirle: te vas con nosotros. ¿Qué soldado buscándome? ¿Cómo? Te vas con nosotros, que Cornelio dice que tienes que ir a verlo. Y llega Pedro allí. Bueno, aquí esto está lleno de soldados. Esto está lleno, se me desconectó el aparato. Esto está lleno de soldados, esto está lleno de romanos, esto está lleno, pero también aquí está el Espíritu de Dios, amén, que me ha traído aquí. Y si Dios me trae a un lugar, me va a traer a una sola cosa: a anunciar sus maravillas, amén, a pregonar su evangelio, a comunicar su grandeza. Y cuando Pedro empieza allí a predicar el evangelio, para sorpresa de todos, los cristianos judíos, los romanos no circuncidados, empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Cómo? Empiezan a hablar en otras lenguas. Gloria sea al nombre del Señor. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron. La gente se queda. ¿Y cómo es que cuando es que usted se queda atónito? Cuando el tren te da. Cuando la verdad te golpea y lo único que puedes decir es amén. Yo pensaba que no se podía, yo pensaba que no te tocaba. Lo estás viendo, lo estás viendo. No fue que me encapriché, no fue que lo obligué, es Dios que lo está haciendo. Y se quedaron atónitos. Así que el Señor ama a los romanos. Así que los romanos también pueden hablar en lengua. ¡Wow! Sea Dios glorificado. Aleluya. Lo oyen aquellos que eran hebreos y lo oyen hablar en lengua clarito, clarito, y que hablaban de las maravillas de Dios. Amén, amado. Magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguien impedirlo? Si lo bautizó el Espíritu Santo, ¿cómo yo no lo voy a bautizar en agua? Que el Espíritu de Dios les ama y que Cristo fue a la cruz por ellos es obvio, porque el testimonio sale y se oye. Amén. Amén, amado. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces sucedió algo. Y entonces aquella gente contenta y hablando en lengua se fue para su casa y allí se acabó todo. ¿No? ¿No? Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Y qué hicieron durante esos días? ¿Qué harían durante esos días? Yo les voy a decir qué hicieron durante esos días. Organizar y poner los cimientos de la iglesia en Cesarea. Allí empezó la iglesia. Una iglesia de la cual después Felipe fue un ministro eminente. Un ministro eminente, pero todo comenzó en la casa de Cornelio. Aquel día en que el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre él, sobre sus amigos y sobre su familia. ¿Qué le parece? Qué poder atractivo. Qué poder atractivo. Y poder convocatorio. Es un despertador, es un timbrazo, es un campanazo, es una clarinada. Bendito el nombre de Jesús para siempre. El hablar en lengua. Despierta a todo el mundo, empezando por nosotros. Amén, amado. Pero hay quien todavía no está convencido. Aleluya. Vamos a ver otro texto más.
ciertos discípulos se encuentran con el apóstol Pablo en uno de sus viajes. Él se los encuentra y les habla acerca de Jesucristo. Les habla acerca del Espíritu Santo. ¿Quién? Espíritu Santo. Yo ni sabía que existía el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le dice, ustedes no saben que el Espíritu Santo existe. Vengan acá conmigo un momento, vamos a tener un tiempecito de oración. Y allí el apóstol Pablo les impone las manos, reciben el bautismo del Espíritu Santo con la señal evidente y clara de ¿qué? Hablar en lengua. Y se transforma aquel grupito. ¿Cuántos eran? Eran 12. Aquel grupito de 12 discípulos llenos de limitaciones, de incertidumbres y de lagunas en su conocimiento del Señor, resulta que eran 12 discípulos, 12 discipulitos. Era una pequeña casa culto en una gran ciudad llamada Éfeso. Y después que viene el bautismo del Espíritu Santo, aquel grupito viene a ser un grupote de la que fue una de las iglesias más importantes de aquel tiempo, cuna de misioneros, escuela de ministros, una de las 7 iglesias a las que se le manda carta en el libro del Apocalipsis. Y todo empezó allí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo empezó. ¿No me creen? Vamos a ver esto. Hechos capítulo 19, versos del 1 al 7. Aconteció, dice Hechos 19, verso 1. Entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Que yo me imagino, vamos a usar un poco de esa mente detectivesca. ¿Cómo lo vería Pablo? ¿Qué vería Pablo en aquellos discípulos que enseguida le dijo, venga, ustedes conocen al Espíritu Santo? ¿Cómo los habría visto? De conversar con ellos, de una breve entrevista, se dio cuenta de las limitaciones que tenían. Eran cristianos, eran salvos, tenían fe, pero estaban limitados. Tenían limitaciones. Amén, amado. Y el apóstol Pablo les encendió el reloj despertador. Le venga para acá. Vamos a orar un despertador. Tan, 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 tan. Y se despertó aquel triste grupito de 12 hermanos, llenos de limitaciones. Y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, vino poder, vino propósito, vino gracia, vino sabiduría, vinieron dones, vino discernimiento, vino visiones, aleluya. Y otras muchas cosas más que no podemos adelantar. Pero aquel grupito tristón y melancólico se transformó en una potencia electromagnética que atrajo, empezó allí en Éfeso un movimiento de tal magnitud que los que vendían imágenes le hicieron la guerra, porque los brujos, los magos y todos se convertían y llevaban los libros de brujería que valían miles de pesos y lo echaban allí y lo quemaban y decían, tú vales más, Señor, tú vales más. Y la gente mirando aquello. Gloria a Dios. Pero todo ese mover hermoso, poderoso, dinámico, comenzó con aquella entrevista con el Espíritu Santo y aquella experiencia en glosolalia, en hablar en otras lenguas. Amén. Amén, amén. Nadie me malinterprete ni vaya a pensar que yo estoy predicando que solo el que hable en lengua será salvo. No. Pero
Todas las cosas buenas a las cuales podamos echar mano, echémosle mano. Amén. Porque el adversario nos va a tirar con todo. Y si Dios te ha regalado un cañón, ¿qué tú haces con un alfiler peleando contra las huestes del infierno? Agarra el cañón y dispara. Que hay victoria en el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Y dice la palabra de Dios en el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Poco tiempo después, serían cientos, serían miles, serían tan famosos que hay cartas escritas para ellos en la Biblia. Amén. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Pablo, el misionero que más gente ganaba y que más iglesias fundaba, él decía textualmente, está escrito en la Biblia, ¿no me cree? Tarea, léase. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 18. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Aleluya. ¿Por qué sería? Y Pablo no se pavoneaba. Y Pablo prefería cuando estaba en la congregación hablar más en el idioma que todos pudieran entender que en lengua. Pero en su experiencia hablaba más en lengua. Y mire que los corintios hablaban en lengua. Dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes juntos. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Algo sucede cuando tú hablas en lengua. Amén. Algo grande sucede, empezando por ti y por mí. Algo grande sucede. Amén. Algo despierta en nosotros. Cuando hablamos en lengua somos sacudidos. Aleluya. Somos despertados. Somos avivados. Somos transportados de la frecuencia de la carne a la frecuencia del espíritu, del corazón y voluntad de Dios. Venimos a tener conciencia del llamado. Somos transportados a la circunstancia en la cual el poder del Espíritu Santo, las palabras del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo nos empapan. Y entonces eso nos volvemos como un radiador. Todo aquello como la luna nos da la luz del Espíritu de Dios y empezamos a disparar esos rayos. Y empezamos a despedir, no feromonas, el dulce y grato olor de Cristo. Y empezamos a volvernos un poco de atención. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Amén. Hemos visto la relación estrecha que hay entre el despertar de los creyentes al bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua con la fundación de iglesia, con el crecimiento de congregaciones, con la obra misionera, con el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Por tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Si nosotros nos dedicamos más a practicar, a ejercitar este don, este privilegio, nos vamos a encender, nos vamos a calentar en el buen sentido de la palabra, nos vamos a impregnar de la gracia, poder, unción y dulce sabor de Cristo. ¿Cuántas veces estamos en el hogar? Quiero que mi papá se salve, quiero que mi mamá se salve, quiero que mis hijos se salven, quiero, pero viene la frustración, quiero pero no puedo agarrarlo por el cuello, quiero abrirle la cabeza y sembrarle una Biblia, pero si lo hago lo mato, de trauma intracraniano. Quisiera abrirle los ojos con mis propios dedos, pero aunque se lo abra no ve. Quisiera meterle un hierro caliente por el oído y destapar, sacarle todas las musarañas. Si lo hace, lo vas a matar. Quiero, pero no puedo. Quiero, pero no puedo.
Quiero, pero no puedo. Y nos sentamos a lamentarnos, Señor. No pasa nada, Señor, no pasa nada, Señor, no sucede nada, Señor, no veo nada. ¿Hasta cuándo vamos a estar lamentándonos? Arrodíllate, habla tu boca, busca al Espíritu Santo. Empieza a hablar las maravillas de Dios. Empieza a hablar las maravillas de Dios, porque algo sucede. Algo sucede, empiezan a ser atraídas las personas. Aleluya. Empieza a ser atraída, viene el poder de Dios, se rompen las cadenas. Amén. Se destapan los tapones de los oídos, se caen las escamas de los ojos, despiertan los corazones que tú le decías, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. ¿Qué cosa? Cristo viene pronto. No te entiendo, Cristo viene pronto. Está bien, tú vas a ver ahora. Vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Y al otro día te tocan la puerta temprano. Anoche no pude dormir. Cristo viene pronto. ¿Qué tengo que hacer? Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que hacer todo lo humanamente posible. Sí, tenemos que ser bien nice. Tenemos que invitar a la gente cortésmente. Tenemos que llamar por teléfono. Sí, es verdad, tenemos que llamar más por teléfono. Tenemos que ser bien nice. Tenemos que invitar a la gente, pero ni aún haciéndolo así no vienen. Sí, Señor. No, es que la invitación estaba muy fea. Es que esto hace falta algo más. Aleluya. Que buenos modales y refinadas maneras. Sí, Señor. Hace falta el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mire, suspiramos diciendo, yo quiero una iglesia como esa, yo quiero una iglesia como esa, pero el libro de los Hechos suspira, el Espíritu Santo suspira diciendo, yo quiero unos hijos que me hablen así, yo quiero una congregación que me eduque así, yo quiero un pueblo que me hable así. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. La información está dada, Te adoramos, Rey. el llamado está claro. Está en la Biblia y es para usted y es para mí. Amén. Nos hace falta. Suelta el alfiler y agarra el cañón Amén. que el Espíritu Santo te dio. Y úsalo. Amén. Úsalo, porque no es con ejército ni con fuerza, más con su Santo Santo Espíritu. Espíritu. Dice la palabra de Dios. Que Dios le bendiga más.